Bienvenidos a todas las personas que están conectadas. Este es un evento de la Asociación Peruana de Periodismo, Periodistas y Comunicadores de Ciencia, un evento de la Asociación Colombiana también de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, un evento que llega gracias a la agencia SANI y que también llega gracias al Science Journalism Forum. Vamos a tener invitados nacionales, internacionales, de Colombia, de varias partes de América Latina, y este evento también va a ser retransmitido por las redes sociales de las respectivas asociaciones. Hoy tenemos el agrado de contar con tres personas que están haciendo un trabajo importantísimo por la divulgación, importantísimo, cada uno desde su campo, ¿no? Voy a presentar a cada uno de ellos y recordarles también que los ejes temáticos de este evento son cuatro muy novedosos. Hemos intentado enfocarnos en cosas realmente pensando a futuro, ¿no? Se ha hablado todo este año de pandemia mucho sobre la COVID, pero sin embargo en este evento, sin dejar de prestar atención, por supuesto, a la pandemia que nos afecta a todos, estamos tratando de hablar de comunicación de ciencia más descentralizada, es el tema que reúne esta mesa, pensando en las regiones del país. Otra de las mesas va a tocar el tema de género. Otra de las mesas va a tocar el tema también importantísimo de cómo se cubre la innovación y cómo se cubre la tecnología local. Y otro tema, un cuarto, va a hablar de cómo se trabaja con las políticas públicas a nivel de comunicación de ciencia. Entonces, la bienvenida, en primer lugar, al representante de la UNESCO en Perú, el doctor Ernesto Fernández Polcuch. Él es conocedor y especialista en temas de diplomacia científica. Bueno, también trabaja y hace mucho por el eslogan, ¿no?, de la UNESCO, de lograr la paz con la cultura, la educación y la ciencia, ¿no? Bienvenido, Ernesto. Estamos también con José Herrera. José Herrera es director de gestión de la información y el conocimiento en el INAIGEM, el Instituto Nacional de Glaciares y Montañas. Y bueno, José ha venido impulsando una serie de acciones de propagación, divulgación de el conocimiento que ya sé que existe dentro del Instituto Nacional de Glaciares, que está localizado en Huaraz, ¿no?, en la región de Ancash, del Perú. Él conoce muy bien y siente muy bien lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer y lo que se hace en regiones por la comunicación de la ciencia. Y finalmente tenemos a la doctora Patricia Herrera, otra impulsora de la comunicación y la divulgación de ciencia en el Perú, porque en la escuela de posgrado que dirige la doctora Patricia Herrera, se ha abierto el último año nada menos que el primer diplomado de divulgación de ciencia o de divulgación científica del Perú. Doctora Patricia Herrera, bienvenida. Gracias. Mucho gusto y es un honor tenerlos, por supuesto, a todos ustedes. Y la primera pregunta para todos, y vamos a empezar con el señor Fernández, vamos a seguir con la doctora Herrera y terminamos con José. La primera pregunta es, ¿cuáles creen ustedes, ya que vienen trabajando en este tema hace muchos años, cuáles creen que son los retos de la comunicación científica, no pensando en general, no pensando a nivel internacional, pensando en las regiones del Perú, en el interior del Perú, ¿no? Me imagino que en todas las actividades ustedes han logrado identificar problemáticas, ¿no? Algunos reveses, algunos detalles, ¿no? Algunas cositas que siempre hacen un poco más compleja la comunicación con las distintas idiosincrasias, sociedades que encontramos en lo fragmentado que es nuestro país, ¿no? Adelante, Ernesto, te escuchamos. ¿Cuáles crees que son esos retos? Gracias, buenos días con todas, todos. Es un gusto estar acá, les agradezco mucho. La pregunta es a la vez muy particular de Perú, pero a la vez muy general, porque se puede aplicar en muchos contextos, ¿no? El tema de pasar de una idea nacional de comunicación científica a una comunicación científica descentralizada, que tiene, o sea, vos preguntás por los retos, también están las oportunidades, ¿no es cierto? Me parece que hay un balance entre retos y oportunidades muy interesante. Los retos, por supuesto, empiezan
a priori por la disponibilidad de recursos humanos, por eso está buenísimo que esté Patricia acá y hagamos referencia a la formación de comunicadores científicos. El segundo reto son los medios, ¿no? Y con la crisis en particular, vos pediste no hablar de la pandemia, pero me parece que no podemos salirnos de un contexto en el que el periodismo se ha visto, digamos, ha perdido su carácter. Muchos periodistas han dejado de ser periodistas, han pasado a ser freelance, para decirlo de una manera más directa, han dejado de estar más vinculados a ciertos medios para estar freelance, no por voluntad propia, sino por este todo proceso que ha ocurrido en los que los medios de comunicación tradicionales han sufrido mucho, y entonces estos periodistas hoy freelance tienen que salir a vender sus notas en todos los temas y, por supuesto, los temas de ciencia y tecnología son tal vez más difíciles de vender, hay menos espacio en los medios, particularmente en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, el otro gran reto que yo veo en el Perú es la falta, a ver, porque me gustaría hablar de comunicación científica en un sentido amplio. Entonces, el segundo reto es el de los museos, ¿no? Y centros de ciencia. Me parece que hay como una gran falta y esto fue una de las primeras cosas que creo que Daniel lo conversamos en algún momento, y es una de las primeras cosas, yo lo he conversado también con CITEC, y hay una claridad al respecto de esa falta, pero bueno, todavía sigue siendo un espacio vacante de acercar la ciencia a la sociedad a través de museos de ciencia. Museos de ciencia que a la vez sean, que se articulen con la educación, pero no formal, pero no solamente sean espacios de apoyo a la educación formal, sino que sean realmente espacios de educación no formal para la sociedad entera, ¿no? Y que a la vez apelen a temas específicos, temas de interés regional, oportunidades también de interés regional, y luego hablaré un poquito más adelante sobre eso. El tercer tema, que me parece que es un reto y una oportunidad, es la comunicación científica entre la ciencia y la política, ¿no? Que es otro aspecto diferente también de la comunicación científica, pero que quisiera poner sobre la mesa, y en particular en el Perú en este momento, donde el presidente abrió una puerta en su discurso inaugural para que el conocimiento científico se incorpore a las políticas públicas. Bueno, esperemos que eso también es un llamado a los gobernadores, a las regiones, a las municipalidades, a las alcaldías, a hacer lo mismo. Y por último, el tema que vos mencionabas de mi currículum, la diplomacia científica, que se ha convertido a nivel global, esta relación entre ciencia y política exterior, se ha convertido también a las regiones. O sea, las regiones cada vez más se vinculan como regiones, existen las diplomacias, digamos, a nivel de regiones o estados, lo vemos en Brasil muy fuerte y en otros países, y también a nivel de ciudades, a ciudades mayores, pero la Ciudad de México, la ciudad de Sao Paulo, muchas ciudades empiezan, Barcelona, en Boston, tienen sus propias diplomacias científicas, tienen su relación entre la ciencia y una proyección internacional de las ciudades. Entonces, eso para mí sería en breve retos variados, pero interesantes. Muy claro, muchas gracias Ernesto. Recursos humanos, ¿no? Museos, y vamos a tener más adelante en una de las charlas cortas a un representante de este trabajo, ¿no? Del trabajo en museos, a un arquitecto, Harry Orsos, lo vamos a tener más adelante. La comunicación de la ciencia y la política, ¿no? Importantísimo, y la diplomacia científica, ¿no? José, cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Qué retos tú desde INAIGEM en el trabajo que hacen, tanto de investigación como de difusión, ¿no? Un diálogo con la sociedad, has identificado, ¿no? ¿Qué retos identificas desde tu trabajo como director de gestión y conocimiento? Bueno, el principal reto es convencer a las personas
de que la ciencia es importante. A veces la ciencia no es lo mismo que las tradiciones. Y a veces hay un conflicto entre la ciencia y las tradiciones. Bueno, nosotros en INAIGEN trabajamos en las comunidades y a veces las comunidades y personas de distritos no confían en la ciencia, no creen en la ciencia, ¿no? Y a manera de ejemplo, te puedo dar un par de casos, ¿no? Hace tiempo, junto con la Universidad de Zurich, se instaló un sistema de alerta temprana, ¿no? Que tenía por objetivo proteger a a una comunidad allí, ¿no? Carhuaz. Y la comunidad no tomó esta antena como una medida de protección, sino ellos tenían el tema del agua, no llovía y le echaban la culpa a la antena, ¿no? Que recién se había instalado. Entonces la comunidad se organizó y fueron y destruyeron la antena y a los días empieza a llover, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? El año pasado vino Lonnie Thompson de la Universidad de Ohio a sacar unas muestras de hielo del Huascarán para analizarlas porque el hielo, como un testigo de hielo, tiene cerca de 20.000 años de historia climatológica del mundo. Entonces, tenía un objetivo muy noble, entender el comportamiento, cuántos fenómenos del niño hubieron en el pasado, cómo era el clima en el pasado, para ver si existían algunos patrones, etcétera, ¿no? Pero la comunidad no lo vio así, ¿no? La comunidad pensó que eran unos extranjeros tratando de sacar oro del Huascarán, ¿no? Y otra vez la comunidad se organizó y fueron y intentaron desalojarlos, ¿no? Entonces, muchas veces, y otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo es las famosas antenas, ¿no? Que uno pone a veces antenas en las comunidades, en algunas ciudades, y la gente piensa que hace daño, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas tecnológicas, científicas, que a veces uno quiere llevar en favor de las comunidades, muchas veces las comunidades no las aceptan como tal, ¿no? Piensan que hay un objetivo escondido. Y es que el Estado y todas las personas que sean ajenas a la comunidad despiertan desconfianza, ¿no? Entonces, este es un reto, ¿no? Y no solo lo vemos en las comunidades, ¿no? Sino en las mismas ciudades, en las ciudades de regiones. Las ciudades de regiones tienen todavía sus propias idiosincrasias, ¿no? Entonces, es importante buscar estrategias para llegar, ¿no? Bueno, una estrategia que nos ha funcionado, y me gustaría comentarlo, es involucrar a la comunidad, ¿no? Involucrar a las personas, ¿no? Yo recuerdo alguna vez fui a Caral y visité esta ciudad y vi que todas las personas estaban muy comprometidas con Caral, ¿no? Las personas de allí. Entonces, eso fue un ejemplo que nos motivó a ver, o sea, los proyectos no deberían ser cosas del científico que va a la comunidad, sino debería ser la comunidad la que exija estrategias o formas para mejorar. Y entonces ahí el científico dice, bueno, yo te puedo ayudar, pero es la iniciativa de la comunidad, de la región, de la ciudad, la que debería impulsar. Porque si es iniciativa del científico, del Estado, que es muy buena, se puede prestar estas interpretaciones, ¿no? Pero si es que es la iniciativa de la comunidad, las cosas cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido nosotros estamos buscando que sean los científicos, sean los estudiantes, los hijos de las comunidades, jóvenes que están estudiando en universidades, tratamos de llegar a ellos y por ellos es que les llevamos la ciencia, ¿no? Si nosotros logramos trabajar con estos muchachos que están ahí en estas universidades y ellos logran entender el papel de la ciencia, ellos llegan a la comunidad y les explican a su entorno. Y es más fácil trabajar así, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los retos, ¿no? Tratar de que las comunidades, las regiones, confíen más en la ciencia, ¿no? Excelente. José, has tocado un punto súper importante, ¿no? Que la comunicación no sea vertical, no sea unilateral, ¿no? Sino que tenga esa capacidad de escuchar principalmente, ¿no? Y responder directamente a las necesidades. Muchas veces, desde la ciencia o de la comunicación, hacemos mucho de lo que nosotros creemos que está bien, pero a veces
necesitamos saber qué es lo que está bien para las personas que nos van a escuchar. Y de eso un poco más nos va a hablar también seguramente la doctora Herrera, quien desde el diplomado de divulgación científica, el primero del país, ojo, tenemos un reto muy grande, ¿no? El de formar profesionales. Doctor Herrera, ¿qué retos ha identificado usted y seguramente porque ha tenido estudiantes de todo el Perú? Sí, bueno, gracias, Daniel. Sí, el tema es bien interesante, ¿no? Porque este año, en realidad, es peculiar y si bien no tenemos, el foco no está en coronavirus, pero sí nos ha cambiado una serie de relaciones que tenemos con la comunicación, etc. Y una cosa que ha pasado este año es que eh, ha habido un interés súbito, y me parece excelente y que no debemos desaprovechar en la ciencia, ¿no? Nunca antes en los programas, en los blogs, han habido webinars, en los programas periodísticos, nunca antes han habido tantos científicos como en los últimos meses. Te digo, nosotros, por ejemplo, ya como evento particular, cuando salieron las convocatorias de CONCITEC para tratamientos, etcétera, proyectos de COVID, habré recibido unas 6, habré dado unas 6 entrevistas a diferentes medios. Eso, mira, soy la mayor del grupo y eso no me había pasado en 10 años juntos. Pero bueno, entonces ese es un punto interesante, pero también es un reto porque lo que va, o sea, digamos, lo interesante y que podemos sacar provecho del asunto, lo que queremos hacer divulgación es que hay una mirada en la ciencia en este año. Y eso en nuestro país no se ha producido antes. Ese es uno. Pero el reto va a ser cómo divulgamos ciencia más allá de COVID. Entonces, como por ejemplo el tema de antenas, el tema de contaminación en Madre de Dios, el tema de transgénicos, el tema de, bueno, vacunas y antivacunas está relacionado con COVID, pero hay una serie de temas más allá de la salud, ciencia, que necesitan ser divulgados y el tema es cómo vamos a tratar de enfocar, ¿no? Sacar un poco de luz del conocimiento, de la divulgación sobre COVID para esos otros temas que son tan importantes. Y acá, precisamente, diferentes regiones tienen diferentes, o sea, hay probablemente una serie de eventos comunes a todo nuestro territorio, pero después hay otras cosas que son muy particulares. Esto entre lo que ponía, Madre de Dios y contaminación ambiental, ¿no? Por ejemplo, o cultivos nativos en nuestras serranías, en nuestros Andes, ¿no? Entonces, ese es un tema que va a ser muy importante y en realidad, si bien muchos de esos tienen un fuertísimo componente científico, o sea, las razones por las cuales hacer o no hacer algunas actividades y por lo tanto difundir aquellas actividades que deben hacerse, etcétera, pero también hay un fuerte componente político, ¿no? Y lo vemos, y solamente por la cereza que siempre sale, es el caso de transgénicos y cultivos nativos, ¿no? O sea, en las redes, etcétera, las personas se dicen de todo, los que son a favor y los que son en contra, y creo que ahí el tema del divulgador científico es todo un reto, ¿no? Porque es muy probable que el divulgador también tenga una posición al respecto, pero si aplicáramos los principios básicos de divulgación, periodismo, etcétera, siempre deberían presentarse las dos opciones, ¿no? Entonces, me parece que la oportunidad es el momento que está atravesando los conocimientos, la divulgación, la necesidad de tener conocimientos científicos. El reto es que esa necesidad sea efectivamente llenada con conocimientos científicos sin que seamos demasiado técnicos. Y eso es precisamente todo el tema en divulgación científica, ¿no? Que no estemos comunicándonos para nuestros pares, sino para personas que no necesariamente están en el día a día de la ciencia. Y el otro es ir más,
es difícil que el divulgador vaya más allá de lo que le interesa, ¿no? O sea, me voy a, aunque no es una buena práctica, pero me voy a poner como ejemplo de algo que yo hacía hace unos años. Hace un buen tiempo ya leyendo revistas, sí, en realidad científicas, pero donde habían pequeñas notas sobre divulgación, por ejemplo, el News and Views de Nature. Ese era algo que yo siempre leía, porque si bien yo era de ciencia biológica, pero entendía algo de agujeros negros, algo de calentamiento, etcétera, ¿no? Entonces comencé a hacer divulgación a través de mis páginas personales de algunos artículos que me parecían interesantes. Pero nuevamente, son los que a mí me parecen interesantes. Algunos pueden ser de interés de 100, pero la idea es que muchísimas personas tengan esa información en un lenguaje relativamente cotidiano para entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que el reto este año, o sea, para el año que viene, es mantener ese interés en ciencia más allá del COVID, que va a ser una pelea bien fuerte. Pero creo que todos vamos a salir ganando, porque seguiremos, o sea, obviamente se va a seguir difundiendo sobre COVID, porque en la situación efectivamente necesita que esto siga difundiéndose, pero también vamos a aprovechar eso para la marquesina, digamos, ¿no? Para divulgar un poco más. Correcto, es un reto, como usted dice, y el reto principal es que se siga divulgando ciencia después del COVID, ¿no? Creo que es un punto importantísimo, que tenemos que considerar, ¿no? Porque, claro, la coyuntura manda en la agenda mediática, y si no, sabemos superar esta coyuntura, tampoco vamos a corrernos el riesgo de que acabe la coyuntura del COVID, de las vacunas, ¿no? Y nos olvidemos por completo de que existe la ciencia, ¿no? Entonces, creo que ha sido un análisis bastante interesante, completo y claro. Y ahora me gustaría pasar a la acción, me gustaría pasar a lo que ustedes están haciendo desde sus respectivos sectores, desde sus respectivos trabajos, por abordar este problema, ¿no? Doctor Fernández, ¿cómo o qué está haciendo la UNESCO en este momento que, digamos, aborda este tema de comunicar la ciencia en regiones o, bueno, a lo largo de todo el territorio nacional, ¿no? Y que de alguna forma las personas, los comunicadores y todos podamos adherirnos, seguir, estar muy pendientes, ¿no? Gracias. Primero, brevemente, con lo que decía Patricia, hoy todo el mundo habla de PCR, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace 2 años que la palabra PCR o la sigla PCR estaría en boca de toda la sociedad? No creo que encontremos algo parecido más adelante. Ha sido realmente, como dicen, un cambio muy, muy profundo en la presencia de la ciencia, ¿no es cierto? En cuanto a lo que nosotros hacemos, me parece que en general la UNESCO ha tenido una fuerte política de apoyo a la comunicación científica, en el sentido, sobre todo, nosotros hemos trabajado más a nivel regional de la región Latinoamérica que a nivel de las regiones del Perú. Tenemos la red de popularización de la ciencia y la tecnología, la conocida como Red Pop, en la que lamentablemente creo que no hay ningún miembro de Perú, y tal vez es una oportunidad para que tanto a nivel nacional como de las regiones entrar en esas redes, en esas comunicaciones, ese diálogo con otros comunicadores científicos de la región. Colombia es muy activa en la Red Pop, pero incluso el Congreso hace un par de años fue en Medellín, y bueno, quizás una oportunidad para Perú para sumarse. Lo hemos conversado con Concitec, estamos conversando mucho con Concitec acerca de cómo apoyar en general, cómo contribuir a la comunicación científica. A nivel global también tenemos el premio Kalinga, que es el premio más importante a la comunicación científica, y que también sería lindo
tener algún candidato o una candidata peruana al premio Kalinga, para darle visibilidad y para justamente fomentar el tema de la comunicación en Perú y en las regiones. El otro tema es que hemos estado, por ejemplo, lo que yo mencionaba de museos, hemos estado en conversaciones con Arequipa, con la municipalidad, para pensar conjuntamente un museo temático, porque hay una tendencia interesante de museos, de pasar de diseñar museos de ciencia en términos generales a hacer museos que sean temáticos, que tengan un componente de ciencia, ¿no? Donde la ciencia sea parte de una narrativa, pero no sea solamente un centro de ciencias así en abstracto, si se quiere, sino abordando un tema en particular, y en Arequipa estábamos conversando sobre la posibilidad de un museo o centro de la gastronomía, que es uno de los temas, no sé, por los cuales, por ejemplo, la ciudad de Arequipa es parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO por la gastronomía. Entonces, a partir de esa idea es que hemos estado trabajando sobre la gastronomía como eje, por ejemplo, para la comunicación científica. Entonces uno puede pensar desde la química y física de los alimentos hasta la biodiversidad, hasta la agricultura, como los principios, digamos, de cómo agrícola, la biología, la cultura, la arqueología, o sea, sobre el concepto de gastronomía, por supuesto lo social, lo que implican las picanterías. A partir del concepto de gastronomía se puede armar una narrativa de comunicación científica que no necesariamente llamarlo museo de ciencias, ¿no es cierto? Pero tener un museo que sea de ciencias a través de un tema local y de alta prioridad. Algo parecido ya con CITEC está en conversaciones con el MUNA, y ahí, por ejemplo, para tener una participación de la ciencia en el Museo Nacional, que va a celebrar el Bicentenario con su inauguración. Entonces ese es otro tema que hemos estado conversando tanto con CONCITEC como con el Ministerio de Cultura para fomentar eso. Eso no es a las regiones, pero es a nivel de todo Perú. Y por último, bueno, seguir trabajando sobre la divulgación de estos conceptos, ¿no? Sobre la discusión de la importancia de la comunicación científica, sobre la importancia de también la vinculación, la comunicación científica en esto de la vinculación entre ciencia política y diplomacia, todos estos conceptos que todavía no están necesariamente tan presentes en algunos de los debates públicos. Entonces, contribuir a eso ha sido hasta ahora lo que hemos venido haciendo en este último año desde UNESCO Perú. Excelente, muy bien. Hay iniciativas de parte de la UNESCO para premiar el trabajo de comunicación científica, ¿no? Como bien lo dijo el premio Kalinga. Creo que sería bueno vincular, como dice, a Perú, esa es una tarea pendiente, de forma más activa la red POP, ¿no? Creo que, bueno, Marta Cambre va a estar representando también a la red POP el día viernes 27 en una de las charlas, en una de las series, así que ahí está pendiente, Ernesto. Sí, claro que sí. Ahora vamos con José. Vamos a seguir la lógica con la que hemos empezado. José, cuéntanos, y si quieres, vamos aprovechando para responder entre las respuestas algunas de las cosas que se están planteando, ¿no? Uno de los participantes, Giovanni, dice, ¿cómo articular a los ciudadanos en zona rural a esta forma de convivencia, ¿no? En Perú casi el 70% de la población no tiene acceso a Internet y a algunos servicios básicos. Y otro de los participantes, Luis Huicho, habla de la rigurosidad, ¿no? ¿Cómo igualar en rigurosidad al mismo tiempo, ¿no? De acercarnos con las comunidades de revistas como las que citan ahí, ¿no? New Scientist, Scientific American. Bueno, gran tarea, ¿no? La pregunta es cortita, pero la tarea es grande. José, dime cómo están abordando desde INAIGEM estos grandes retos que ya nos has empezado a describir. Bueno, primero quisiera contarte un poco acerca de mi experiencia, ¿no? Yo antes estaba en la universidad, profesor en la UNSA en Arequipa, y allí estábamos muy convencidos de que la investigación terminaba en el artículo,
¿no? Tú publicabas tu artículo en una revista indexada, en Scopus, Web of Science y feliz, ¿no? Si es en Q2, Q1, mucho mejor, ¿no? Ya te sentabas y como algunos decían, ¿no? Ya estabas listo para abrir tu cevichería, ¿no? Pero una vez que llegué acá al instituto, a este Instituto Público de Investigación INAIGEM, me di cuenta que el objetivo final de la ciencia no es que la investigación que se hace termine en un artículo. O sea, si termina en un artículo, realmente no tiene sentido. El verdadero sentido de la ciencia es que ese artículo beneficie a las personas, beneficie a la comunidad, ¿no? Y la única manera de lograr de que ese artículo que está en una revista indexada, en Q1, Q2, en Web of Science, afecte a la comunidad, afecte a una persona, a un grupo de personas, a una sociedad, es mediante la comunicación, mediante la divulgación, ¿no? Y ese es el paso para el que muchos científicos todavía no están preparados, ¿no? Entonces ahí entra el rol de la divulgación y la comunicación, ¿no? Hacer que ese descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en INAIGEM se estudió el tema del carbono negro, ¿no? Entonces se descubrió que muchas partículas de los gases de efecto invernadero que emiten los carros, etcétera, son partículas que se suspenden en el aire y llegan a los glaciares. Y en los glaciares es como ponerle un polo negro al Huascarán, ¿no? Y el glaciar empieza a derretirse más rápido. Y eso produce que hayan avalanchas, que el agua se termine, el ciclo del agua, bueno, todo lo que conocemos, ¿no? Problemas del agua, etc. La pregunta es, ¿no? ¿Bastaría que ese artículo quede allí en una revista indexada, en un repositorio de alguna universidad? No, hay que hacer lo posible para que ese artículo llegue a los alcaldes, a los tomadores de decisiones, en un formato, por ejemplo, en el artículo habla de índice de radiación, habla de algunas variables muy técnicas, ¿no? Entonces hay que transformar ese artículo en una forma que el alcalde, el gobernador, el tomador de decisión haga algo para evitar eso, ¿no? Se haga, no sé, que se impulse bueno, ya se está impulsando, ¿no? Todo este tema de transporte verde, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el verdadero reto, ¿no? Y ese es en general. O sea, nosotros ahorita tenemos este impulso de la ciencia en Perú y estamos felices porque las revistas, ¿no? Ya tenemos revistas, se mide, ¿no? Las métricas son cuántos artículos has publicado en Q1, ¿no? Esa es la métrica y todos felices, ¿no? Las universidades felices. Yo tengo 1000 artículos en Scopus, ¿no? En la Q1, dice. Pero no, o sea, la verdadera métrica es cuando tú has hecho que esa ciencia beneficie, genere valor, ¿no? Como en los países asiáticos, en Europa, ¿no? O sea, la ciencia hace que tengas una mejor cámara, ¿no? Que puedas tomar foto en la noche, ¿no? Y le genera valor a la empresa que lo hizo, ¿no? O la ciencia hace que tengas un procesador más pequeño, ¿no? Y le genera riqueza a una persona. Bueno, la ciencia en el Perú tal vez no nos genere dinero en un instituto público, pero genera valor para la sociedad, los protege, hace que sus cultivos sean mejores, etc. Entonces, ese es un reto, ¿no? Y bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos buscando muchos medios, ¿no? Para llegar a la sociedad, ¿no? Les voy a mostrar algunas cuantas fotitos, si me da el tiempo y me permites, Daniel, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma que hacemos, ¿no? ¿Cómo nosotros generamos conciencia de los peligros que hemos descubierto, ¿no? Buscamos medios innovadores, ¿no? Por ejemplo, aquí les estamos llevando realidad virtual a una comunidad, ¿no? Y entonces, esa es una forma en que estamos acercando, pero no les estamos hablando acá de modelos digitales de elevación, no les estamos hablando de modelos digitales de superficie, datos técnicos, no. Hemos transformado eso en un lenguaje, que en este caso realidad virtual, para que ellos lo entiendan, ¿no? Y disfruten de ese tema. Otra forma que hacemos es la producción de música, ¿no? Cuando encontramos algún tema que es importante que se sepa, se produce alguna canción, ¿no? No sé si se logra escuchar, ¿no? Una canción que habla de un tema, en este caso del cambio climático, ¿no? En un lenguaje que sea fácil para la comunidad, ¿no? Esto lo hizo nuestra comunicadora, Irina Negre, ¿no? Ayudamos a las personas a que se preparen para estos eventos, ¿no? Como ahí, es Katy Jara, ¿no? Una lideresa, ¿no? Y les enseñamos qué deben hacer, etcétera, ¿no?
Y ahora estamos preparando unos videos en un lenguaje de divulgación que esperamos que salga en un medio de divulgación nacional. Todas estas cosas científicas en un lenguaje más simple para que llegue a la sociedad y generar conciencia, ¿no? En el tema de glaciares, ecosistemas de montaña que nosotros trabajamos, ¿no? E incluso hacemos cosas más atrevidas como involucrar a las mismas personas, a los jóvenes, en temas de ciencia. ¿No? Tenemos esto que se llama talento científico, entonces acá hay unos niñitos, esta es una niñita de acá de la Sierra de Ancash con su borreguito, que interactúa con nuestros científicos. Entonces las curiosidades que ellos tienen, por ejemplo, ¿por qué cuando hay hielo, cuando hay mucha helada, las plantitas se mueren? Entonces, el científico trata de responderle, ¿no? Entonces estamos tratando de juntar estos dos mundos que están, pareciera separados, tratando de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, y eso es un poquito lo que estamos haciendo para tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Entre la ciencia y la comunidad y tratar de acortarla y generar valor, ¿no? Importantísimo, importantísimo, José, lo que nos muestras, ¿no? No sé si en técnico... Ah, ok, perfecto. Claro, ¿no? O sea, lo importante aquí también es que tenemos a disposición tecnologías que antes parecían inalcanzables y que ahora pueden ser perfectamente explotadas, ¿no? Eso requiere bastante de creatividad, de bastante iniciativa, voluntad política para poder poner a disposición de, digamos, las comunidades estas tecnologías que son accesibles, ¿no? Ahí nos mostraba un poco de realidad virtual muy interesante. José, doctora Herrera, cuéntenos, ¿cómo les está yendo en el diplomado? Esto es súper importante, la formación de recursos humanos, ¿no? La formación de recursos humanos, de capacidades, para que podamos finalmente ejercer, ejecutar todas nuestras ideas de divulgación científica, de comunicación científica. Sí, gracias, Daniel. La verdad es que estamos muy complacidos. Primero que el año pasado saliera la convocatoria de CONCITEC, nosotros nos presentamos, fuimos seleccionados y comenzamos el diplomado en marzo. O sea, la selección en plena, en realidad comenzamos recibiendo expedientes de la manera regular. Y al final hicimos todas las evaluaciones por aula Zoom porque ya nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, fue un reto, pero que salió exitoso. Tuvimos una convocatoria bastante numerosa. Se presentaron 132 personas. Ahora, lo que sí, digamos, nos dejó todavía para mejorar es el tema de divulgación a nivel nacional, ¿no? Porque, o sea, atribuimos dentro de las causas es que cuando recién salió el programa no estaba pensado en el tema, pues, de que iba a ser virtual, ¿no? Se decía en modalidad semipresencial, con la idea de que hubieran fines de semana que vinieran a la universidad a tomar sus clases, etc. Al final, la realidad nos ha hecho hacer que sea un diplomado prácticamente virtual. Entonces, ya estamos en convocatoria, la convocatoria está por comenzar ahorita para el siguiente grupo, que ahora sí esperamos que tenga mucho más interés en diferentes regiones, más allá. Tuvimos participantes de Trujillo, Chiclayo, Cusco y Arequipa. Son aparte de Lima, son 5 de México, o sea, muy poco, ¿no? Definitivamente muy poco. Entonces, 20% de las regiones no es suficiente. Entonces, esperamos que esta vez tenga un interés mayor por parte de otras regiones y vamos a poner nuestro esfuerzo para que así sea. Porque como decíamos, es importante que la divulgación se haga digamos, a nivel en todas las regiones y en cada, obviamente, con problemática mundial, nacional, pero también regional, ¿no? Entonces, creo que esas 3 cosas van a ser importantes al momento de que ya los profesionales de este diplomado comiencen a ejercer digamos, los conocimientos que esperamos haberles alcanzado de manera eficiente, ¿no? Ahora, sobre lo que mencionaba Lucho Huichol-Quincenudo, que además es compañero de trabajo en la universidad, sobre los instrumentos de divulgación. Es bien interesante, ¿no? Es construir instrumentos de divulgación. Y es cierto, existe una serie de revistas, como él menciona, que se dedican precisamente a
tocar temas de ciencia en un lenguaje relativamente más sencillo, y que muchos de nosotros efectivamente leemos también para enterarnos de algo que no es nuestra área, ¿no? Creo que eso es muy bueno. También, pero lo que sí no deben, claro, todavía hay algo que los que pasamos de los 50, y estoy siendo así bien generosa conmigo, tenemos la idea todavía de la revista y así como el libro en papel, ¿no? O sea, yo todavía sigo leyendo el libro en papel y mi revista de papel en papel, pero también ya me doy cuenta de que necesito otros medios y efectivamente entro a los tweets de Nature, de Scientific American, de National Geographic, etc. Entonces, y lo que ha aparecido en los últimos años, y también tú eres un ejemplo de ello, es una serie de medios para difundir ciencia más allá de los clásicos, ¿no? Y como es N+1, científicos.pe, por mencionar a los dos que probablemente tienen la mayor cantidad de visitas en el país. Y yo creo que ese es un medio extraordinario. Y es un medio que, en el cual ya es cuestión, obviamente, de los que manejan las páginas de saber diferenciar entre lo que se quiere comunicar, que sea serio, serio me refiero desde el punto de vista científico, ¿no? O que si es que se abre un debate, se trate de mantener ciertos niveles de civilidad, ¿no? entre los que debaten, que no, ese es otro reto que no se da en las revistas voy a llamar en las revistas de papel, ¿no? Nosotros leemos y tenemos una opinión sobre ello y tal vez en las revistas clásicas y tal vez esa opinión la compartamos o debatamos sobre ello con nuestros conocidos, pero en las redes es diferente. Pero es una oportunidad impresionante el tema de esas redes de divulgación. Yo creo que eso es bien interesante. Es nuevamente un reto. Y después, existen también una serie de iniciativas interesantes para el tema de divulgación, porque algunas de las personas hablan sobre información, divulgación y comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, en realidad, y eso a veces parece que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, candidatos, o sea, personas que estaban interesadas en el diplomado, por ejemplo, estaban interesadas en cómo escribir un paper, ¿no? Cómo escribir una publicación científica. Y eso no es necesariamente lo que significa divulgación científica, como ustedes muy bien lo saben, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Y acá, por ejemplo, experiencias que son interesantes más allá por ejemplo, hablar sobre vacunas. Está el caso, ejemplos como los que viene trabajando MacTech, por ejemplo, con Javier Navarro, o Hugo Flores y sus STEM o STEAM, sus grupos de STEAM. Eso también es divulgación, o como la que ha mostrado José, en donde con los niños, ¿no? La enseñanza de la ciencia en los niños de una manera más lúdica, ¿no? Que es también otra manera de enseñar ciencia, ¿no? Entonces, es interesante. Y el último punto que quería tocar es algo que también mencionó José, y es los beneficios de la ciencia a la comunidad, ¿no? Y eso es tan antiguo como la dicotomía ciencia básica, ciencia aplicada, ¿no? Y nunca vamos a llegar a un consenso. Y efectivamente, el científico, en realidad, un producto de su investigación es un artículo que pueda ser revisado, criticado por pares y eventualmente tener efectivamente un impacto en el grupo en el área en que se ha desarrollado esa publicación, ¿no? Y ahí el tema de publicación, los institutos de ciencia, universidades, etcétera, publicación en revistas de impacto está siendo cuestionado en Norteamérica, Europa, etcétera, en las grandes universidades, en donde se habla de que se le ha dado una importancia demasiado alta a el índice de impacto, etcétera, etcétera.
pero la verdad es que nosotros ni siquiera hemos atravesado o sea, no hemos llegado a ese punto como para ponernos a discutir que, no, ¿sabes qué? En Nature no voy a publicar porque, ¿no? Eso es, todavía no estamos ahí. Pero yo creo que sí es importante el tema de que nuestro conocimiento lo que hemos generado a través de nuestra investigación, eventualmente, y ahí voy a marcar, eventualmente tenga una aplicación para solucionar un problema. O sea, en realidad eso es tecnología que está basada en ciencia, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitamos es primero la ciencia, necesitamos la tecnología y después la explicación. Y ahí voy a usar un ejemplo de alguien que era docente de Cayetano, Alberto Cordero, que siempre tenía unos ejemplos espectaculares con un humor muy negro, y decía que, por ejemplo, el tema era sobre, y tiene que ver, la gravedad, ¿no? Que es muy probable que la guillotina no se había creado para demostrar la ley de la gravedad, ¿no? Entonces hay una aplicación. Cuando se establecieron las leyes ¿no? de la gravedad, etcétera, etcétera, no se pensaba en la guillotina. Que, como digo, es un ejemplo muy negro, de un humor muy negro, pero creo que es interesante, ¿no? Entonces, dejo esas reflexiones sobre esos temas. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, vamos a en realidad resumir aquí ya, vamos cerrando la sesión, es una sesión bastante puntual, como ustedes pueden ver, y quisiera, bueno, invitarlos a que sigan las próximas sesiones de todo el foro. Está bastante bueno, se van a tocar varios temas de género, de políticas públicas, algo que estaba invocando bastante Ernesto Fernández, ¿no? Y creo que, resumiendo un poco lo que han dicho los panelistas, la oportunidad está en ver qué necesita la población, ¿no? Más que lo que nosotros como científicos o como comunicadores queremos ofrecer, ¿no? Hay un ejercicio de escucha activa que tenemos que hacer bastante, y que es el reto para poder seguir hablando de ciencia en la agenda pública, en la agenda mediática, no solamente en medios, sino también a nivel de comunicación, en museos, ¿no? Y poder mantener un nivel alto de discusión, de divulgación, ¿no? Yo voy a invitar a Ernesto, posteriormente a José y Patricia, para que sean muy breves en darnos una invitación, una conclusión final, porque esto se cierra a las 10. Adelante, Ernesto. Gracias, Daniel, muchas gracias por la reunión. Dos cositas. Una, que efectivamente en esta discusión sobre comunicación de la ciencia, popularización, divulgación, hay dos términos que se han últimamente aparecido más fuertes. Hay una red internacional que es la PCST, de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, y en los debates que ha habido en esa red se ha consolidado esa idea de comunicación pública como un concepto que puede digamos, abordar todo esto. Pero en Colombia han, digamos, producido el término de apropiación social del conocimiento, que tiene más que ver con lo que vos decías, Daniel, recién. Entonces, que es una contribución teórica y práctica de Colombia a ese debate. Me parece que también con implicancias prácticas. Y lo segundo, brevemente, para decir que fundamentalmente lo que decía Patricia, las nuevas formas de comunicación de la ciencia, y ahí los youtubers, por ejemplo, como, digamos, nosotros lo que hemos apoyado también mucho son estos grupos de stand-up científico, como el grupo Big Van, científicos sobre ruedas, Big Van como furgoneta en España, que creó varios otros grupos en América Latina por iniciativa de la UNESCO, el Bardo en Uruguay, bueno, hay varios. Los hay en Medellín, los hay en Buenos Aires, varios grupos que han aparecido que hacen stand-up comedy científica. Y es una forma de generar nuevos diálogos con los públicos. Y esto, vuelvo a lo de los youtubers, derivando un canal de YouTube de matemática de Eduardo Sáenz de Cabezón, tiene casi 1,5 millones de seguidores. Date un voltio de Javier Santolaya, sobre física, 1 millón. Es decir, es por ahí, me parece, también. Y explorar los TikTok y los Instagram
toda la forma en la que hoy se comunican, y esto lo hemos visto con lo que ha pasado en Perú en la última semana o dos, los medios por los que se comunican los jóvenes, los medios por los que se comunica la gente a la que queremos llegar, no son las revistas tradicionales, no son los medios tradicionales, tenemos que estar abiertos y tenemos que pensar nuevas formas. Y esto va a ser importante también para las regiones, muy importante para las regiones, porque esto, en la medida en que haya más acceso a Internet, esto va a llegar a todos. Gracias y a todas. Gracias. Muy bien, muy bien. Efectivamente, hay varios niveles de comunicación, ¿no? Varios niveles de comunicación. La apropiación, como trabaja Colombia a nivel teórico y práctico, la apropiación del conocimiento es un concepto muy interesante. La comunicación a nivel científico, ¿no? Que es una conversación de un nivel precisamente científico y técnico, ¿no? José, querido, no sé si quieres cerrar con una frase ya para darle la conclusión al evento. Bueno, yo quiero reiterar lo que dice Ernesto. Este es un resumen de lo que hemos trabajado nosotros en INEGEM, pero refleja un poco lo que dice Ernesto. Ernesto dice que la comunicación ahora se ha ido a los mundos virtuales. Y es cierto, esta barrita verde es, por ejemplo, un evento que nosotros hacemos que se llama Viernes Científico, donde los científicos en un lenguaje simple tratan de decir cosas a la comunidad. Y ha tenido 53.862 vistas. En cambio, nuestros repositorios, nuestras revistas científicas solo ha tenido 4.000 accesos, el caso del repositorio y la revista de 4.000. Entonces, realmente la gente ha migrado, o sea, en este tema de conocer más de ciencia, a estos mundos, a los webinars, a los TikTok. Entonces, yo creo que ese es el camino que debemos enfatizar para que la ciencia sea más popular, ¿no? Ir por ese camino, el camino virtual, sin descuidar, obviamente, la presencialidad, que también es importante para lugares donde no llega Internet, ¿no? Y lo segundo que me gustaría decir es que lo importante que es que el artículo, sobre todo para los institutos públicos y las universidades públicas, ¿no? Esto no aplica a los privados que tienen la justificada curiosidad de satisfacer sus curiosidades, ¿no? Sin que sea una aplicación, ¿no? Pero en el caso de la universidad pública y el caso de los institutos públicos que recibimos un financiamiento del Estado, tenemos un compromiso con el Estado, ¿no? Entonces, no solamente debemos ver que nuestra investigación llegue al artículo, ¿no? Sino que ese artículo genere valor en el Estado, que es el que nos financia, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, José. Bueno, ha sido un placer entonces tenerlos a todos. Mi nombre es Daniel Mesa, gracias por asistir a este evento. Va a ser posteado inmediatamente, bueno, apenas concluyan las charlas, en las redes sociales de las asociaciones. Ha sido un placer nuevamente estar contigo, Ernesto, José, Patricia. Estoy seguro que es la primera de nuevas conversaciones, ya nos conocemos y vamos a estar colaborando y comunicándonos para nuevas iniciativas en cuanto a comunicación de ciencia, pensando en todo el Perú, ¿Correcto? Un abrazo a todos y seguimos con la mesa de género y diversidad sexual y comunicación de ciencia, por supuesto. Chao, chao. Gracias, chao. Gracias.